Les damos la bienvenida a Hablemos de Igualdad, un programa del Instituto Estatal de las Mujeres, y en esta ocasión vamos a platicar de cómo el instituto puede atender las llamadas de las mujeres, cómo les ayuda, cómo recibe el área de atención estos llamados de auxilio. Entonces, por favor, no se vayan, comenzamos. Hablemos de igualdad. En este programa de Hablemos de Igualdad tenemos la oportunidad de conocer el área de atención del Instituto Estatal de las Mujeres, que es una de las áreas que nunca descansa, 24/7 está atendiendo llamados de mujeres, de personas en general que necesitan asesoría legal, asesoría jurídica y psicológica, entre otros. Y nos acompaña la licenciada Zoila Mata González, la jefa de atención justamente del Instituto Estatal de las Mujeres, para platicarnos qué se hace en estas áreas, cuáles son los retos y también comentarnos cómo las mujeres pueden acudir a esta área a pedir ayuda. Bienvenida, licenciada Zoila. Sí, gracias por la invitación y pues gracias. Ahorita vamos a dar mucha información de importancia para todas aquellas mujeres que están ahorita viéndonos y escuchándonos a través de este maravilloso programa. Muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría empezar preguntándole y que les platique al público, pues, ¿qué hacen en esta área de atención? ¿A qué se dedican las personas que están aquí los 24 horas, 7 días de la semana? Sí, mira, primero pues agradecer la invitación y quiero comentarles que desde el área de atención atendemos de manera integral, de manera gratuita, que eso es muy importante, que quienes nos están viendo sepan que no se cobra absolutamente nada y que pueden acudir con nosotras. Antes de la pandemia atendíamos obviamente vía oficina, tenemos 36 sedes que abarcan los 51 municipios de Nuevo León y teníamos oficinas en donde las usuarias acudían a recibir o a pedir los servicios. Ahora, derivado de la pandemia, estamos atendiendo de una manera diferente. Es decir, primero, ¿qué servicios damos? Damos servicios de trabajo social, pero ¿qué hace trabajo social? Trabajo social es la primera profesionista que atiende a la usuaria y verifica cuál es el riesgo en el que ella se encuentra. También verifica cuáles son las redes de apoyo, que esto es bien importante, que las mujeres sepan que existen redes de apoyo que pueden ayudarlas a apoyarlas en esta situación de violencia que están viviendo. Y también verifica cuál es la necesidad de primera mano que requiere la usuaria en ese momento. Posterior a eso, le hace la entrevista y derivado de las necesidades, va verificando si requiere un apoyo psicológico para derivarla al ámbito psicológico o bien una cuestión legal, ya sea una asesoría, una representación jurídica y la deriva con los abogados y abogadas. Anteriormente, te comento, las usuarias iban directamente a nuestros 36 módulos, inclusive aquí al instituto también tenemos 5 módulos para atención. Y ahora la atención cambió. ¿De qué manera? Desde psicología se atiende de manera telefónica. Esto obviamente nos ha dado muchas satisfacciones porque las usuarias pues ya no tienen que invertir para trasladarse a nuestras oficinas. También pueden tener más tiempo para atender su apoyo psicológico y desde el área legal, anteriormente pues bueno, no hacíamos visitas, ahora lo que hacen las abogadas y abogados es ir a las casas de las usuarias previo a tener un protocolo de seguridad tanto para ellas como para el personal de atención. Y bueno, hacen las demandas, inclusive apoyan para las audiencias que ahora el Poder Judicial ya desde el año pasado también ha estado trabajando de manera virtual. Esos son los 3 servicios que damos y la manera de cómo cambiamos la atención es esa, a través de vía telefónica y que los abogados y abogadas se acerquen a los espacios, a las casas o a donde ellas están para evitar que se tengan que trasladar hasta la unidad de atención. Licenciada, estos cambios, ahora que son vía telefónica la atención, ¿es debido a la pandemia? Así es, la pandemia, bueno, digo aquí, nos abrió una oportunidad de cambiar y de mejorar inclusive,
porque te comento, pues las usuarias han manifestado ese agradecimiento de decir, ok, ya por vía telefónica puedo yo adecuar mis tiempos, ya no tengo que gastar en traslados y pues bueno, estoy desde casa tomando mi terapia. Esto pues es benéfico para las usuarias por esta cuestión de que por la pandemia muchas perdieron su empleo, entonces cambia la forma de atender y como bien lo comentabas tú al principio, no hemos dejado de atender, ahora se abrieron otros espacios, otras maneras de atender y esto es las 5 líneas telefónicas que tenemos. Atendemos de manera presencial, pero también con ese nuevo proyecto de atención a través de esas 5 líneas telefónicas. Claro, y justo ahora que hablamos de la pandemia y hemos hablado en otros programas de esto, pero se dice mucho que a partir de que empezó la pandemia y que las personas tuvimos que confinarnos a la casa, se dispararon las llamadas de atención al 911, también a los servicios de otras instituciones que brindan apoyo a mujeres que están en riesgo de violencia. Entonces, ¿nos puede platicar al respecto cómo sucedió esto? Sí. ¿Qué tan verdadero es? Sí, mira, desde el área de atención sí hemos tenido, desde la cuestión psicológica, antes no teníamos solicitudes por cuestiones de depresión o de ansiedad, inclusive de ideas suicidas. Con este nuevo confinamiento sí hemos atendido de esos aspectos de las mujeres. También del área legal, anteriormente pues no teníamos tanta demanda en órdenes de protección, que es uno de los instrumentos o mecanismos que tienen las mujeres para detener temporalmente la violencia que están viviendo en casa y prevenir feminicidios. Entonces, también desde la cuestión legal, pues sí, aumentaron un 30% las órdenes de protección. Las situaciones y los factores que intervienen pues hacen que aumente la violencia y por eso se demandaron más desde el año pasado y a la fecha. Estamos haciendo 3 órdenes de protección de manera diaria, los 36 módulos de atención. ¿Estas órdenes de protección cómo funcionan? Sí, la orden de protección es una solicitud que hacemos los abogados y abogadas a una autoridad judicial para efecto de decir estoy en una situación de violencia y aparte estoy en riesgo de que pueda perder mi integridad física o mi estabilidad emocional. Se hace la solicitud, el juez autoriza de inmediato y ese mismo día, casi siempre ese mismo día que hacemos la solicitud, que es un escrito, ese mismo día nos están autorizando son diferentes aspectos que trabajamos en las órdenes de protección. El primero y el que más demandan es para sacar al probable agresor del domicilio donde está viviendo. Y aquí hago un paréntesis de que no tiene que ver que sea rentado o que sea de él o que sea de la usuaria o que sea del familiar. Se trata de prevenir una situación de riesgo máximo para la usuaria en donde ella pueda perder su vida o la estabilidad psicológica o emocional que ella o sus hijos e hijas presentan. Entonces se hace esa ir a notificar y sacar al probable agresor con el apoyo de fuerza pública. De ahí no vamos solas. Ya después que sacan al agresor, que es lo que más nos piden, se hacen rondines por parte de seguridad pública para verificar que la usuaria esté bien. Posterior a eso, porque es una medida temporal, y hablar de temporal es decir, de 15 a 30 días nos autorizan esa situación. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues que ya después de eso la señora hace un juicio de alimentos, hace un juicio de divorcio, que es el principal también, después de las órdenes, el principal juicio que nos solicitan, los divorcios incausados. Aquí también quiero comentar que inclusive hay veces que las usuarias desean promover una denuncia por el delito de violencia familiar. Ahí nosotras, ¿qué hacemos? Las acompañamos a que presenten su denuncia y dentro de esa denuncia también se solicitan medidas de protección. Entonces, ¿cuál es la finalidad de nosotras desde el área de atención? Que las mujeres puedan detener la violencia y también que las mujeres puedan pasar ya ahora sí de esa situación de opresión o de desigualdad a una situación del pleno ejercicio de sus derechos. De acuerdísimo. Esto es muy importante que lo conozcan quienes nos están escuchando porque es un mecanismo que funciona finalmente para proteger la integridad de las mujeres y de sus hijos que están, pues en estos momentos pueden estar encerradas con un potencial agresor. Entonces es muy importante que tomen nota de esto y que se acerquen también al instituto y conozcan estos mecanismos. Las líneas de atención están ahí, no cuestan nada. De hecho, van a estar apareciendo los teléfonos en pantalla. Entonces,
tomen nota de eso y recordarles que, bueno, no están solas. Y volviendo también al tema de la pandemia, ¿qué otros rasgos en cuanto a la violencia que estuvieron viviendo las mujeres se acentuaron o se percataron desde el área de atención? Sí, mira, como te comentaba ahorita, en cuestión psicológica, los casos que más han llegado son por cuestiones de depresión, por cuestiones de ansiedad, por la misma situación, y en cuanto a lo legal, las órdenes de protección. Aquí quiero comentar también que derivado de la pandemia se establecieron esas 5 líneas telefónicas que en el 2019 y para atrás no las teníamos, como otro mecanismo para que las mujeres no permitan y se acerquen a nuestra institución a pedir los servicios. Son 5 líneas que están atendidas por profesionistas capacitados, sensibilizados y certificados. ¿Cuál es el mayor objetivo de estas líneas? Es que hacer alusión a la frase que siempre decimos, no estás sola, y cómo se traduce en que a las 2, 3, 4 o 5 de la mañana haya alguien a donde tú puedas hablar y te puedan atender sin juzgar y siempre escuchando a las mujeres la necesidad y la problemática que tienen. Y esto porque lo hago así lo recalco, porque sí, antes del 2000, o sea, en el 2019 teníamos los teléfonos de aquí del instituto, pero trabajábamos en un horario de 8 a 5, no teníamos esa cobertura después de las 5 para que aquella mujer que estuviera en una situación de violencia pudiera llamar y pudiera ser atendida. Entonces, aquí sí es uno de los mecanismos también que cuentan hoy las mujeres con esas 5 líneas telefónicas y que estén seguras que se les va a atender en el momento que ellas lo requieran. Se les da una primera atención desde trabajo social, desde psicología y desde legal, porque atendemos de una manera integral, confidencial y gratuita. Muy bien, excelente. Bueno, pues ahí lo tienen, es gratuito, entonces no hay más que tomar el teléfono y van a tener asesoría inmediata. Quiero también seguir platicando sobre algunas situaciones que podrían estar viviendo las usuarias, las mujeres que nos ven en casa, pero vamos primero a un corte y regresamos. Regresamos. Continuamos. Y regresamos a Hablemos de Igualdad. Los teléfonos del instituto son el 81 2020 9773 al 76 y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales @mujeresnl. Continuamos platicando con la licenciada Zoila y nos va a decir también cómo se vincula este servicio, esta área de atención con el 911, que lo tenemos muy grabado, que es un número en el cual podemos pedir rápidamente ayuda y de hecho sí está vinculado con la línea de atención también del instituto. Sí, así es. Mira, también desde el año pasado tuvimos esa área de oportunidad en el sentido de qué hacer si una mujer que está viviendo una situación de violencia habla al 911. Ahí el 911, como sabemos, son de emergencias y emergencias es mandar una unidad de policía o mandar una ambulancia. Pero ¿qué pasaba con esos casos? Pues que nos los pasaban, sí, pero ya un poco desfasados en tiempo. Desde el año pasado también físicamente está un equipo en las instalaciones del C5 conformado por abogados, psicólogas y trabajadoras sociales. Si una mujer habla en situación de violencia, ¿cuál es la ruta que se sigue? Habla 911, el 911 tiene 5 especialistas en psicología para ver si requiere una intervención en crisis o requiere un apoyo psicológico. Una vez que esa mujer ya es atendida por el personal del 911, pues ellos hasta ahí termina su labor y lo que hacen es canalizar con ese equipo que está ahí y a su vez el equipo si es la abogada quien está en turno y requiere una cuestión de trabajo social o si es una psicóloga y requiere una cuestión jurídica, están entrelazados el 911 con las líneas de emergencia, ¿sí? Contactan rápidamente, se les da una primera atención, un servicio para que la usuaria pueda estar tranquila, porque ¿cuáles son los casos más comunes? Pues que el agresor la saca del domicilio sin nada, ellas piensan que al momento de salir de la propiedad ya perdieron todos sus derechos o que el agresor les quita las escrituras de la casa y ya con eso
creen que ya se quedó el inmueble para el agresor solamente, y son dudas que generan inquietud y generan pues esa cuestión de inseguridad también para ellas. Y entonces, mucho miedo. Mucho miedo de que al salir pues no hay de momento quien las atienda. Entonces pues también trabajamos con esos casos de riesgo, ayudándolas desde trabajo social, desde psicología y desde legal, apoyarlas para que temporalmente estén en un lugar seguro. También quiero comentarte que desde la presidencia se han hecho muy buenas relaciones de coordinación. Obviamente hablamos con el 911, que pertenece a Seguridad Pública, pero también con la Fiscalía desde la presidencia se ha hecho una relación de coordinación para estos casos. ¿En qué sentido? En las fiscalías, en ocasiones las usuarias van y ya no le dan seguimiento a su carpeta de investigación, y con ese afán de que no se queden sin una atención, nos canalizan esos casos para el instituto. ¿Y qué hacemos nosotras? Llamarles, ofrecerles nuestros servicios, porque a veces requieren de una cuestión familiar que la fiscalía no da por competencias. Entonces nosotras es cuando retomamos esos casos y les brindamos el apoyo que ellas requieren. Entonces también de las líneas de emergencia, cuando dan el seguimiento, las usuarias están muy agradecidas porque en ese momento hubo alguien que las escuchara, hubo alguien que las atendiera y pudieron iniciar un proceso para terminar con esa situación de violencia. Gracias, licenciada. También una duda, hay muchas mujeres, quizás no sabemos qué tantas, pero que no cuentan con una línea de teléfono segura. Sí. Muchísimas no tienen un celular propio, ¿no? Entonces, ¿cómo le harían esas mujeres? ¿Hay posibilidad de que, por ejemplo, si ellas tienen redes sociales, puedan acudir al instituto a través de redes sociales? Sí, qué importante pregunta, porque muchas veces han llegado casos por las redes de aquí del instituto, también nos han llegado casos de vecinas y también nos han llegado últimamente casos de los patrones o jefes de las mujeres que están viviendo una situación pero por miedo o porque ahorita desconocen y no saben qué es lo que tienen que hacer, nos han llamado, nos han escrito a nuestros correos para verificar de qué manera pueden colaborar esas personas para este caso. Y eso es muy importante, que la comunidad sepa que si está viviendo una mujer una situación de violencia, esa persona puede llamar al instituto, darnos a conocer el caso, y nosotras nos apoyamos con Seguridad Pública para revisar esa situación y poder incidir en ese momento. Entonces, es muy importante que la comunidad también es parte de la solución a este gran problema. No solo es gobierno, tenemos que trabajar de la mano con sociedad civil y con la comunidad. Entonces, hago una extensa invitación a todas aquellas personas que nos escuchan, porque siempre conocemos un caso de alguien que está viviendo una situación de violencia, ya sea un familiar o una amiga, y tener esta información es importante porque puede salvar una vida. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Entonces, sociedad también puede involucrarse, puede también hacer una denuncia o una petición de revisión de un caso, ¿verdad? De manera anónima, sea por teléfono, sea por las redes, y el instituto pues va a investigar. Así es. Así excelente. Es. Bueno, pues esto es una herramienta también muy, muy útil, porque sí, de verdad hay mujeres, hay muchas personas que no tienen un teléfono a la mano, pero sí pueden tener a lo mejor acceso a un celular, a una red social, y ahí sí es donde pueden hacer la comunicación. Y esto es muy importante, ¿verdad? En donde llegue el internet también pueden tener este acceso. Y licenciada, también quisiera preguntarle, ¿qué pudieran hacer las mujeres, o sea, si estuviéramos pensando en estos casos donde hay una ama de casa que está sola, pero que está atrapada en casa y a lo mejor encerrada con llave por su pareja? ¿Qué pudiera hacer esta mujer? Sí, pues fíjate que tenemos casos donde nos han llamado o donde nos ha llamado la vecina o un familiar. ¿Y qué hacemos? Nos acompañamos con Seguridad Pública dependiendo del caso. Si el caso es grave y puede estar en peligro de perder la vida, nos acompañamos con Seguridad Pública. Ellos tienen un área especializada que permite hacer visitas. Entonces va la profesionista, obviamente con Seguridad Pública, para resguardar la seguridad tanto del personal como de la usuaria, y podemos llegar a darle y visitar y decir, señora, hay una situación donde la podemos ayudar. Y es así como hemos rescatado, por así decirlo, a mujeres de esa situación.
También es muy importante comentarles que de estas líneas telefónicas el año pasado se hizo mucha difusión, tanto que de otros estados nos han llamado también a pedir apoyo de usuarias que son de Nuevo León, pero por la situación de violencia están viviendo, por ejemplo, en Saltillo, en San Luis Potosí, y también hemos trabajado de manera coordinada con las instancias de las mujeres en las entidades federativas. Y eso también es muy importante, que quienes nos ven sepan que siempre hay una solución, siempre hay un apoyo, y de entrada pues el instituto está para acompañarlas en el proceso que ustedes decidan iniciar, desde una atención integral completamente gratis, porque sabemos que los servicios por fuera particulares, un psicólogo, un abogado, una abogada, son costosos. Entonces aquí es completamente gratuito y confidencial, pero siempre va a haber una solución para la problemática que están viviendo. Para las mujeres que, por ejemplo, su situación no es estar encerradas en casa, no son amas de casa, no viven la violencia intrafamiliar, pero viven violencia en sus áreas de trabajo. Aquí me estoy imaginando casos de acoso sexual, hostigamiento. ¿Ellas también podrían acercarse al instituto y qué tipo de ayuda podrían obtener? Sí, también muy importante ese comentario y esa pregunta que hace. Recientemente el instituto publicó y tiene un protocolo de atención para casos de hostigamiento y acoso sexual. Aquí es muy importante porque nos vamos a vincular con todas las unidades de igualdad de género en lo que es toda la dependencia gubernamental. ¿Y qué servicios podemos dar? Bueno, hay todo un proceso en donde la presunta víctima o la usuaria puede acercarse a su centro de trabajo, pero también hay otras opciones como la vía, hay vía administrativa, la vía penal, la vía laboral, pero que sepan que hay diferentes vías en donde ellas pueden hacer uso de vivir una vida libre de violencia, acercarse con el instituto. ¿Y qué les podemos ofrecer? Desde un apoyo psicológico, porque esas cuestiones trastocan la estabilidad emocional, sí, y desde un apoyo legal para la orientación y acompañamiento para la denuncia correspondiente. Entonces también atendemos casos de esa índole y el instituto cuenta actualmente con un protocolo, porque la finalidad pues del instituto es crear, fomentar y generar políticas públicas no solo para atender la violencia familiar en el ámbito familiar, sino la violencia de género y contra las mujeres. Gracias, licenciada. Y ya por último, cerrando, había mencionado algo sobre que los patrones a veces también, o sea, de jefas de las mujeres, de sus empleadas, detectan casos de violencia. Entonces, la duda es, ¿hay alguna vinculación en este momento o se pretende hacer una vinculación con empresas o con iniciativa privada? ¿La iniciativa privada se puede acercar al instituto también? Sí, mira, bueno, aquí trabajamos dos áreas para incidir en esos casos, pues desde capacitación, se trabaja con la sensibilización y detección, inclusive cuando van a dar capacitación a las empresas, o desde el área de promotoría, que también tiene esa función de dar a conocer todos los derechos de las mujeres, se detectan casos. ¿A dónde los mandan? Al área de atención. Y como te comentaba, yo en lo personal, han mandado oficios o correos aquí al instituto, el instituto los canaliza y son personas que conocen y que es la empleada de esa persona y preocupadas por estar en esa situación, nos dicen, ¿qué hacer, licenciada? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le ayudo? Y la manera es, nos pasan su nombre, su teléfono y ya les damos a conocer los servicios que tenemos y sobre todo que ellas sepan que también sus jefes o jefas tienen la preocupación de que ella esté bien, porque también nos toca de que no dicen, no hablan por el miedo a perder su trabajo. Y es real, claro, porque si lo pierden, pues ¿qué van a hacer si no tienen la obligación del agresor de dar alimentos? No la hay. Entonces es así como también pueden escribirnos aquí al instituto, instituto.mujeres@nuevoleon.gov.mx y revisar y pedir el apoyo. Ya de ahí nos canalizan al área de atención, pero siempre con ese sentido de que las mujeres sepan y conozcan cuáles son sus derechos para poder hacerlos válidos. Y el principal derecho que fomentamos, los dos principales derechos es pues el derecho a la igualdad y el derecho a una vida libre de violencia. Muchas gracias, licenciada. Importantísima información la que nos proporcionó y las vías de atención que tiene el instituto para las mujeres en cualquier situación está para atenderlas y de forma gratuita y confidencial. Y bueno, no me queda más que pues agradecerle muchísimo su presencia también en el programa. Y bueno, vamos a seguir, vamos primero a una pausa y volvemos.
Regresamos. Continuamos. Volvemos a Hablemos de Igualdad y en este segundo bloque tenemos a una invitada, una usuaria de los servicios de atención del Instituto Estatal de las Mujeres, que nos va a contar su testimonio y también esto para decirle a las mujeres que nos están viendo que se puede salir de los problemas en los que están, que pueden superar las adversidades en las que están, no están solas y está el Instituto Estatal de las Mujeres para apoyarles. Bienvenida, querida usuaria, ¿nos puedes compartir tu experiencia, por favor? Sí, yo conocí el instituto hace más o menos 4 años debido a unos cursos a los que asistí. A raíz de eso me agregaron a un grupo de WhatsApp de apoyo contra la violencia, donde el objetivo era que de manera rápida poder recibir atención en caso de alguna urgencia. Eh, Hace unas semanas, una discusión violenta con mi esposo me llevó a decidir buscar el apoyo por ese grupo de WhatsApp. La atención fue sumamente rápida, muy rápido recibí mensajes de una licenciada donde me decía qué hacer, si necesitaba pues apoyo de alguna, o sea, de la policía, o si necesitaba albergue o algo. También recibí llamada de una psicóloga que me acompañó en ese momento y que gracias a eso tomé la decisión pues de salirme con mis hijos de la casa debido pues el riesgo en el que estábamos. Por más bueno, 10 años de casada con mi esposo que sufre de trastornos mentales, sin trabajo mucho tiempo y bueno, con esto de la contingencia, todo esto como que se agravó más. El hecho de estar pues encerrados en casa con con esos problemas fue o sea, muy feo, mucha tensión todo el tiempo conmigo, con mis hijos, y la violencia pues por más de 20 años. Estoy contenta por la decisión, gracias al apoyo que recibí del instituto, ya que pues por tanto tiempo pues lidié con eso, pues con ese asunto que no sabía cómo salir. Ahora estoy recibiendo terapia psicológica y apoyo legal. También de trabajo social he recibido apoyo y me siento a gusto con la atención del instituto. Realmente son personas muy sensibilizadas con el tema. Hace aproximadamente 10 años me tocó también denunciar por violencia familiar y fue completamente distinto a esta ocasión. En esta ocasión me he sentido más comprendida, más protegida, más apoyada, y agradezco mucho el apoyo que aún estoy recibiendo y sobre todo la rapidez con la que se dio la atención en el momento que se requería. ¿Qué le hizo tomar esta decisión de pedir ayuda? ¿Cómo le hizo? Fue una discusión con mi esposo violenta, donde hubo gritos, insultos, forcejeo, amenazas también. Y debido a que antes ya había habido amenazas y que
con todo esto de la contingencia se había estado agravando mucho, a mis hijos y yo estábamos muy asustados, muy asustados y me decidí, no sé por qué me decidí a escribir al chat de apoyo y con pues con los consejos y todo lo que me estaban diciendo y el apoyo de la psicóloga, fue como decidí salirme con mis hijos, nos salimos solo con lo que traíamos puesto eh, y así fue. ¿Qué te hizo confiar en el instituto si antes no habías tenido este apoyo que nos comentas? Yo creo que toda la campaña que se ve pues en los medios, en la televisión, en las redes sociales, es algo que antes no sucedía. Eh, no, no veíamos tanta sensibilidad con el tema y ahora, pues no sé, las razones son muy extrañas del por qué uno está atrapada en esa situación sin poder salir. Es difícil de explicar. Eh, pero yo creo que esa sensibilidad del, pues sí, de la publicidad es lo que me hizo confiar. Muchísimas gracias, querida usuaria, por ese testimonio. Este testimonio va a servir también para que otras mujeres se identifiquen y encuentren también quizás esta salida y se acerquen al instituto también para pedir ayuda, así como usted lo hizo. Muchísimas gracias de corazón. Vamos ahora a recibir también a otras invitadas que nos van a platicar justo cómo le hicieron para ayudar a esta usuaria que nos acaban de dar su testimonio, cómo también trabajan con otras mujeres que como ella acuden. Y les quiero dar la bienvenida a este equipo importantísimo que trabaja a las 24/7. Tenemos aquí la presencia de la licenciada Sandra Estefanía Hernández Avendaño, abogada, la licenciada Sara Gabriela Colín Lugo, que es trabajadora social, y de la licenciada Ilse Alejandra Muñoz, que es psicóloga. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidas a Hablemos de Igualdad. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por invitarnos. Gracias, Ilse. Gracias por el espacio. Gracias, Sandra, y gracias, Sara. Ustedes son un equipo maravilla conformado por una abogada, por una trabajadora social y por una psicóloga, y ustedes brindan precisamente atención a los llamados que llegan por las líneas del Instituto Estatal de las Mujeres, y también nos comentaban antes que del 911 también se coordinan, ¿verdad? Entonces, quisiera pues comenzar con la atención psicológica. Si nos puedes comentar ¿cómo es que se reciben las llamadas y cómo se hace esa contención de la mujer que está pidiendo ayuda? Sí, claro, Isa, cuando a nosotros nos llegan un caso y si llaman, por ejemplo, a las líneas de emergencia, detectan que hay una crisis, ¿no? Entonces, inmediatamente pasan el caso al área de psicología para nosotros poder contener, brindarle esa escucha a la usuaria que ella necesita y sobre todo validar lo que siente. Porque muchas veces ellas se han ido a tocar otras puertas y pues le niegan eso que están sintiendo o que están viviendo, o se lo minimizan, ay señora, es una exagerada, o venga otro día, o ya, ya estamos cerrando, ¿no? Entonces, esa yo creo que es la diferencia que nos hace al instituto, el que tenemos esa capacidad, esa sensibilización, esa empatía, y sobre todo de validar y reconocer. Posteriormente que ya llegamos a una estabilidad con la usuaria, donde ya la emoción a lo mejor se tranquilizó y ahora ya entra el razonamiento, vemos qué opciones tenemos para armar un plan de acción junto a mis compañeras. Gracias. ¿Y es entonces en donde entras tú, Sara, como trabajadora social? Sí, así es. Si hay una crisis, pues primeramente la idea, como dijo mi compañera, es primeramente brindarle una contención, y ya que pasó esta contención, ahora sí pues vemos el trabajo en equipo, y primeramente pues sí, mi función es tomar los datos de la persona, ya que está una vez más tranquila, y poder platicarlo tanto con lo que ya recabó Ilse en su intervención, como con lo que yo también estoy recabando a la hora de solicitar
los datos y un poquito a lo mejor más de información de la situación que está viviendo, para poder platicarlo ahora sí también, si es necesario, con el área legal y ver qué opciones le vamos a ofrecer a la usuaria para poder actuar dependiendo de sus deseos y de la situación que tengo como trabajadora social, el medir el riesgo en el que está la usuaria. Digo, muchas veces ya nos lo indican en la boleta que nos pasan de las llamadas de emergencia, pero si no se detecta desde ahí, pues esa es otra función que yo puedo cumplir, el detectar si es necesaria una intervención en el momento, ya sea de alguna institución de seguridad pública o de otro tipo que sea necesario, que sea en el momento, ¿verdad? De acuerdo a la situación. Gracias. ¿Y en qué momento se coordinan con la parte legal? Sandra, ¿nos puedes platicar? Hola, buenas tardes, Isa. Pues como ya lo mencionaron mis compañeras, el equipo de atención, de acuerdo a la situación que esté, ahora sí que informando la usuaria o aquella persona que requiere la asistencia por parte del equipo del instituto, se valora primeramente esa situación para ver en el área legal qué estrategia o proceso jurídico es el conveniente del Poder Judicial, que pues sí sabemos que labora de lunes a viernes, pero bueno, no es impedimento para nosotros poder trabajar y trasladarnos hacia donde se encuentre esa usuaria que requiere la atención. Ya si es un proceso diverso, bueno, pues se le cita para que pueda allegarnos los documentos que se necesiten para iniciar ya sea un juicio oral de alimentos, un divorcio incausado o el proceso que ya sea a emerger, ¿no? Como tal. Gracias, Sandra. Y aprovechamos para recordar que estos servicios que ustedes proporcionan, este equipo maravilloso que se coordina, todo lo hacen hacia las mujeres de manera gratuita. Las mujeres pueden acudir aquí a través de las líneas de atención, a través de las redes sociales, de manera totalmente gratuita y confidencial. Vamos a ir a una pausa porque lo que sigue es preguntarle justo estos retos de cómo se coordinan, cómo trabajan, cómo es atender las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces queremos que nos platiquen esto, pero primero vamos a hacer un corte y regresamos. Regresamos. Continuamos. Y regresamos, estamos platicando con las expertas que atienden a las llamadas de auxilio de las mujeres que están en situaciones de violencia o en riesgo de violencia. Ilse, Sandra, Sara, ustedes que son estas expertas detrás de la línea, ¿nos pueden platicar cómo se atendió, por ejemplo, el caso de la usuaria, este testimonio que tuvimos muy importante? ¿Cómo lo hicieron para atenderlo? Sí, gracias, Isa. Bueno, mira, este caso en particular, recuerdo que nos lo pasaron ya pasada la media tarde, ya casi para anochecer. Y fue un caso que nos refirieron desde un inicio que había una situación que acababa de suceder, un episodio de violencia, y que estaba ella en el mismo lugar que el agresor. Entonces ahí era un poquito complicado que pudiéramos tener la atención con ella vía telefónica, que es como lo hacemos normalmente. Y pues sabemos que a partir de la pandemia pues ha sido así, ¿verdad? Que hemos encontrado como nuevas estrategias de atención hacia nuestras usuarias. Y en este caso pues fue atenderla vía WhatsApp, fue lo que decidimos para no poner en riesgo más de lo que ya estaba a la usuaria. Y pues empezamos por ahí haciendo el primer contacto para evaluar cuál era la situación que estaba viviendo en el momento y ver cómo era que se iba a poder actuar en su situación. Ya que hicimos ese primer contacto, pues nos pusimos de acuerdo en el equipo para ver qué era lo que iba a seguir en el plan de acción para ella, y pues pidiéndole como quiera que tratara de resguardarse en el momento, que buscara una forma de que pudiera hablar con nosotros vía telefónica sin que eso implicara, como lo dijimos ya, un mayor riesgo para ella, ¿sí? Y eso fue pues como la primera intervención con ella, y ya de ahí siguió pues como también lo que mencionábamos hace un momento del área de psicología, que fue brindar la contención emocional, y pues sigue mi compañera Ilse para explicarnos un poco esa parte. Sí, muchas gracias, Ilse. Por favor, platícanos cómo fue hacer esta contención, en qué consiste. Sí, fíjate,
este caso, Isa, no fue como cotidianamente nosotros atendemos, ¿no? Sino que me tocó sí realmente hacer también una contención vía WhatsApp, ¿sí? Porque sí estaba en un estado como de confusión, donde qué hago, qué me conviene hacer. Entonces tratamos como de darle la seguridad, aunque sea por las palabras en el WhatsApp. Es bien importante las formas en cómo nos comunicamos, ¿no? Entonces, hasta que llegó un momento en que establecimos un plan como de seguridad inmediato, ¿sí? ¿Cuáles son? Contactar una red de apoyo, salirse del domicilio, no importa si las pertenencias se quedaban en el domicilio o no, ya darle esa seguridad que posteriormente en el área legal muy probablemente nos iban a ayudar para recuperarlas. Eso también, porque es muy importante, porque a veces hay frenos que a las usuarias las detienen para salirse, ¿no? Y en este caso, pues son las cosas materiales. Entonces, al darle esa seguridad, pues la usuaria pudo encontrar una red de apoyo ahí mismo en la colonia y posteriormente de un familiar. Ya que se sale, entonces ahora sí podemos tener el contacto vía telefónica, que ahí es cuando yo ya la contacto vía telefónica y empiezo como a escucharla, a validar estas emociones, estos sentimientos, a hacerle ver que esto que está viviendo evidentemente no es normal. Y como decía la usuaria, yo ya había vivido una situación anteriormente, pero me desistí, el trato no fue amable, no fue empático. Entonces ahora tratamos como de marcar esa diferencia en el trato con la usuaria, dándole esa confianza y esa seguridad de que podemos hacer algo diferente, ¿no? Entonces, posteriormente a esto, yo también, vía telefónica, que ya terminé con la usuaria y que la contuve y que me aseguré de que ya estaba resguardada, que ya no estaba en un riesgo, entonces yo me dirigí con la licenciada Estefanía, ¿verdad? Le platiqué cómo estaba la situación para que también evitemos como la revictimización de la usuaria, ¿no? Que no vuelva a contar esto otra vez, porque pues obviamente es algo doloroso, y planteando a ver qué estrategias la licenciada Estefanía puede implementar de acuerdo a lo que yo noté en el caso y también mi compañera Sara. Y entonces después Estefanía la contacta. ¿Y cómo fue este contacto, licenciada Estefanía? ¿Qué procedió desde ahí, desde su área de actuación, lo legal? Gracias, es así. El momento en que contacté a la usuaria, si mal no recuerdo, como ya lo escuchamos, fue fuera de horario laboral. Hablamos con ella, ella estaba con una red de apoyo. Sin duda alguna, también en el área legal lo que tratamos es no revictimizar a la usuaria, toda vez que nosotros somos un filtro como representantes jurídicos. Los procesos en sí, pues sabemos que lo llevamos ante una autoridad. Únicamente nosotros vemos la manera en informárselo y que pues se tomen las medidas oportunas ante la situación que vive cada usuario. En este caso, una vez escuchado la problemática que tenía la usuaria, se dialoga con ella, comparte que se encuentra bien con sus hijos, que esto también es muy importante, que no pudo sacar nada del domicilio por la situación, que pues se vio en riesgo, y pues para que no hubiera ahora sí que un desenlace un poco fatal, pues decidió salir. No traía dinero, no traía identificaciones, documentación, etcétera. Se le cita a la usuaria para poder redactar, en este caso, una demanda para presentarla ante la autoridad. Algo muy importante que hay que recalcar es que cuando son situaciones de violencia, hay que trabajar con una inmediatez. Eso nos va a servir mucho para que la autoridad pueda hacerlo conducente de manera oportuna. Se hizo un acompañamiento a la usuaria para realizar una denuncia por los hechos de violencia y asimismo que el agresor no la moleste en donde ella se encuentre. Asimismo, se gira un oficio a la seguridad pública que se encuentra en su municipio para que le puedan dar rondines en donde ella esté resguardada. Asimismo, se gestionó la admisión de la demanda de divorcio con medidas cautelares. Esto lo llevamos también a cabo nosotros como representantes jurídicos y gestionamos lo que fue la materialización de la medida cautelar decretada por una autoridad. En este caso es también importante mencionar
que esa materialización siempre es por lo regular fuera de horario, puede ser en la mañana, tarde, noche, inclusive en la madrugada. Nosotros de manera directa hacemos un acompañamiento a la usuaria para que se sienta respaldada en todo momento en el proceso y asimismo que todo se haga con legalidad. Se lleva a cabo o se programa la materialización de esa reincorporación de la usuaria, porque es importante también mencionar que por la situación ella abandona el domicilio, entonces se solicita la restitución al domicilio en compañía de sus menores hijos para salvaguardar también sus derechos y la desocupación del agresor del inmueble. Se acude al domicilio conyugal en compañía del actuario que representa al Poder Judicial y asimismo pues una unidad de seguridad pública nos hace el acompañamiento para estar seguros, ¿no? Al momento de la diligencia, que no haya un riesgo tanto para el personal del Poder Judicial, para su servidora y desde luego para la usuaria y el núcleo familiar. Una vez realizada la diligencia, pues se logra la desocupación del agresor y la reincorporación a la usuaria del domicilio. Ya en esto se le notifica a la parte agresora la demanda que hay en su contra. Y bueno, pues ya con eso podríamos decir que una parte se pudo haber efectuado, ¿no? Ahora, si bien integración de procesos, la integración de la denuncia que nosotros también orientamos y facultamos al usuario para que continúen. ¿Por qué? Porque una denuncia es un inicio de un proceso. No se va a poder sancionar si no se lleva a cabo, ahora sí que, esa integración. Y en divorcio, bueno, pues ya estamos próximos a una audiencia. En la audiencia ya quedaría, pues ahora sí que divorciada. Y pues bueno, continuaríamos brindándole el apoyo para que ella pueda vivir una vida libre de violencia y cuando requiera la atención del equipo de la institución, pues con gusto se las brindamos. Muchas gracias, licenciada Estefanía. Respecto a lo que mencionaba de los tiempos, de que la actuación debe ser inmediata y es necesario hacerlo así porque la usuaria podría estar en un riesgo muy alto, ¿esos tiempos más o menos de cuántos son? De preferencia, si pueden ser dentro de la misma semana. Si en el día que sucedieron los hechos, por alguna razón, no pudo hacer el reporte oportuno, sí sería importante trabajarlo en esa semana para que haya todavía la inmediatez ante la autoridad. Gracias. Licenciada Sara, ¿qué pasa cuando los casos llegan de madrugada? ¿Ahí también hay inmediatez? ¿Cómo se trabaja? Claro, Isa, desde luego también existe la inmediatez en ese tipo de casos. Como sabemos, las líneas de emergencia funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Que las líneas de emergencia pues tienen la función de tomar, como quien dice, el reporte de la situación en el momento. Ya que se detecta a partir de ahí que la situación debe ser atendida en el momento, pues ahora sí es pasada a un equipo de atención interdisciplinario, como lo somos nosotros, que de estos hay pues en todos los municipios, cubrimos todos los municipios, y ya que se pasa al equipo correspondiente por parte del área de líneas de emergencia, pues se le da la atención en el momento, desde las 3 áreas si es necesario o dependiendo de lo que detectemos en el primer contacto con ellas, con las usuarias. Muchísimas gracias, licenciada Sara. Vamos ya terminando este programa, por desgracia, pero los mensajes que dejamos aquí para quienes nos ven por el canal de TV o por Facebook y por YouTube, que también ahí vamos a estar, es muy importante que sepan que todos estos servicios que ustedes también como equipo brindan desde el Instituto Estatal de las Mujeres son totalmente gratuitos para ustedes, mujeres. Se pueden acercar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y recordarles que no están solas. Aquí hay una muestra de ello, 3 increíbles y maravillosas mujeres que están haciendo la contención, que están actuando muy rápido, moviéndose por su bienestar. Entonces, no están solas, definitivamente pueden ustedes acudir al instituto y pueden tener esta ayuda importantísima. Y es también importante saber que lo que están viviendo, si están viviendo violencia, es fuerte, es válido, es real y no es normal y no está bien. Muchísimas gracias, licenciadas Ilse Muñoz, Estefanía Hernández y Sara Colín, por toda esta información que nos están brindando, y también agradecer nuevamente a la usuaria que nos brindó su testimonio. Nos vemos y hasta la próxima.